Hola, a través de este video vamos a hablar acerca de lo que es la estructura de un proyecto. Vamos a explicar sus partes y cómo lo podemos hacer. Lo primero es hablar acerca de lo que es la introducción. Para elaborar una introducción vamos a hablar acerca de los siguientes interrogantes, los cuales debemos contestar para poder armar una buena introducción. Lo primero es cuál es la temática que vamos a abordar, cuál es el enfoque que vamos a usar, cuál es la metodología y cuáles son las limitaciones de nuestro trabajo. Una vez contestemos estos interrogantes, nosotros debemos tener en cuenta que para tener una introducción de calidad debemos incorporar lo siguiente: la presentación del argumento, la motivación, los objetivos que perseguimos en el trabajo, qué metodología vamos a usar, muy brevemente la estructura del proyecto y finalmente algunas indicaciones que insinúen algo de la posible conclusión. Ahora bien, como última instancia en una introducción debemos tener en cuenta que debe cumplir con las siguientes funciones. Primero, ofrecer una visión panorámica de la temática objeto de investigación. Segundo, nos debe sumergir en el contenido que exploraremos al leer el trabajo. Y de último, también se sugiere redactar la introducción después de completar el trabajo de investigación. A pesar de su posición al inicio del proyecto, no se debe de escribir de primero. ¿Listo? Ya que la introducción, de hecho, es más efectiva realizarla al final del trabajo, pues esta básicamente es como un resumen de todo el texto en su conjunto y así pues es mucho más fácil crearla una vez que el proyecto está concluido. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que es el objetivo o los objetivos, porque aquí vamos a hablar de los generales y los específicos. En general, los objetivos que te planteas, tanto el general como el específico, debe cumplir con los siguientes requisitos. Uno, estos deben ser alcanzables, es decir, logrables. Dos, deben ser medibles, de modo que tú puedas evaluar su cumplimiento. Tres, deben ser concretos y claros para evitar ambigüedades. Y cuarto, tener relevancia en el contexto del área de estudio de tu investigación. En el objetivo general nos vamos a referir en el trabajo finalmente a lo que es o a lo que se refiere tu trabajo, tu proyecto o tu investigación y se formula con la intención de detallar las actividades que debes llevar a cabo como investigador, en contraste con los objetivos específicos, ya que estos se derivan del objetivo general. Delimitan el tema de investigación y se van alcanzando a medida que avanzas en tu trabajo. Un objetivo general debe contener un verbo en infinitivo que indique la complejidad y alcance de la investigación, el evento que se estudiará, la unidad de estudio y la temporalidad. Esto es súper importante y lo voy a repetir. Un objetivo general debe contener un verbo en infinitivo que indique la complejidad y el alcance de la investigación. Debe contener el evento que se estudiará, la unidad de estudio y la temporalidad. Esos verbos pueden dividirse en 4 niveles de complejidad. Estos niveles son el perceptual, que se enfoca en la exploración y descripción. Pues obviamente sería como explorar o describir. A nivel aprensivo, aquí se establecen las relaciones entre características y se realizan reinterpretaciones. Aquí se usan verbos como comparar y analizar. A nivel comprensivo, implica explicaciones y conexiones entre diferentes sucesos, empleando términos como explicar y conectar. Y en cuanto al nivel integrativo, se centra en acciones concretas y planificadas para transformar el evento estudiado, como modificar, confirmar, evaluar y mejorar, con el propósito de anticipar situaciones y proponer mejoras, intervenciones o transformaciones. Eso es en cuanto a los objetivos. Ahora, vamos a otra parte importante que es la justificación. En la justificación de un proyecto, vemos que son las causas que respaldan su realización. En otras palabras, son las razones que lo validan.
Esta sección debe comunicar de manera inequívoca al lector el motivo y la finalidad de la investigación. Estas respuestas deben estar estrechamente relacionadas con el objetivo de estudio o el objeto de estudio, de modo que la razón del proyecto se vincule con la perspectiva del investigador, mientras que el propósito se enfoque más en los resultados y la resolución de la problemática. En el proceso de la justificación es fundamental abordar las siguientes preguntas. La necesidad del proyecto. ¿Por qué es necesario llevar a cabo este proyecto? La finalidad del proyecto. ¿Con qué objetivos se ejecutará? ¿Qué desafíos se abordarán o solucionan? Y por último, los requisitos necesarios para su implementación. ¿Cómo se llevará a cabo? Además, una buena justificación debe cumplir con las siguientes características. Debe tener un enfoque claro que defina de manera precisa las razones del proyecto y por qué se llevará a cabo. Debe tener una aplicación práctica y responder a una necesidad o demanda real. Debe establecer objetivos concretos, dejando en claro lo que se pretende lograr con la realización del proyecto o la investigación. Y otra parte que vamos a explicar en este video es el marco teórico. El marco teórico se hace una vez tú hayas realizado suficiente lectura, ya que tú debes leer acerca de lo que vas a trabajar. Ya una vez hayas leído, debes escoger, seleccionar 1 o 2 e incluso 3 conceptos para llevar a cabo en tu trabajo. Sin embargo, esto no es todo, ya que también debes considerar la recopilación adicional de información. En este contexto, es importante asegurarse de que a partir de la construcción de tu marco teórico, puedas desarrollar un marco metodológico que te permita obtener los datos necesarios. Atención, porque la estructura de tu marco teórico debe incluir los siguientes elementos. Uno, que es una breve introducción al tema, seguida de la cita de la bibliografía consultada. Súper importante no colocar como si fuera tu idea, ya que esto resultaría en plagio. Así que siempre es importante colocar la cita de donde sacaste el concepto o la teoría que estés usando. 2. Explicación de los antecedentes significativos encontrados, se han hecho estudios anteriores o se aborden los avances previamente realizados por otros autores, con el fin de contextualizar tu enfoque, ¿ya? Y último, declaración de las teorías y conceptos que tú vas a utilizar para tu investigación, tu proyecto, tu trabajo y que van a estar respaldadas por su justificación. ¿Listo? Entonces, atención, porque aquí es lo más denso que contiene un trabajo. Un buen marco teórico va a hablar de tu trabajo. ¿Ok? Ahora, la elaboración del marco teórico debe seguir una estructura lógica. Por lo tanto, debemos tener en cuenta los siguientes componentes. Uno, que son los antecedentes de la investigación, ¿sí? Aquí en los antecedentes de la investigación tenemos que son las investigaciones previas. La elaboración del marco teórico debe seguir una estructura lógica compuesta por los siguientes componentes. Uno, que son los antecedentes de la investigación. Y aquí en los antecedentes de la investigación hablamos de las investigaciones previas relacionadas con el problema de estudio. Aquellos que han investigado de tu trabajo, de tu temática con anterioridad. 2, que serían las bases teóricas. Todo el conjunto de conceptos, modelos que constituyen un enfoque específico para explicar el problema planteado. Y por último, las bases conceptuales. Aquí vemos las definiciones precisas de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema. Bien, ahora, tú debes tener en cuenta que en un marco teórico tú debes identificar y analizar los antecedentes, bases teóricas, bases contextuales que se ajusten a la naturaleza y características de la problemática planteada. ¿Qué implica esto? Una revisión súper exhaustiva de la bibliografía. Puede abordar aspectos teóricos, contextuales o legales para obtener un conocimiento integral del tema. Ahora, al analizar la bibliografía,
Toma notas que te permitan hacer tus propias interpretaciones de la teoría. Finalmente, al redactar el marco teórico, ten en cuenta las dos etapas. La primera etapa es la exposición detallada de la teoría utilizada para definir el problema de investigación, lo que implica presentar las teorías, citar los autores y contextualizar el origen de dichas teorías. Utiliza terminología precisa y cita textual y bibliográfica para respaldar la reflexión del autor. Y segundo, interpretación del problema a la luz de la teoría, donde se describe y comprende el fenómeno de investigación, centrándose en sus elementos y relaciones para revelar la naturaleza de la investigación. Espero que este breve análisis de la estructura del proyecto te haya ayudado para tener un poco más de luz para empezar tu propio proyecto de investigación, tu propio proyecto de trabajo o tu propio proyecto en general. Muchas gracias.